Estimados hermanos, nuestro texto principal será Esdras capítulo 4, pero como les decía hace un momento, yo quiero que no caigamos en el error de categorizar las predicaciones y de asignarlas o distribuirlas de manera arbitraria, como diciendo, esta predicación fue para este hermano, los estudios, como yo soy soltera o yo soy soltero, solo son para los casados. Este otro sermón es para este varón. No, mis hermanos, como les acabé de mencionar, si en verdad eres salvo por la gracia del Dios vivo, si en verdad estás unido a Cristo por medio de la fe que el Padre te ha dado, si en verdad has sido justificado por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su persona, vida, muerte, obra y resurrección, entonces tú eres parte de la iglesia, eres parte del reino de Cristo. Y lo que vamos a ver hoy, si bien no es algo muy relevante para ti como individuo, en cierta manera lo es, porque es relevante para el cuerpo del que tú, si eres salvo, haces parte. Entonces, si bien hay sermones en que son muy particulares y hablan de un tema en particular, este sermón es más para el pueblo de Dios como el todo, como el conjunto, y si tú eres parte del pueblo de Dios, entonces para ti es este sermón, y las cosas que se hablen en este sermón son también relevantes para ti. Pero el día de hoy yo les pido, hermanos, que desarrollemos, que le pidamos al Señor ese sentido tan necesario de pertenencia a nuestra iglesia local. No vaya a ser que nosotros, siendo partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, no nos dolamos ni lloremos con los que se lloran, ni nos gocemos con los que se gozan. Si nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, estamos unidos a los demás miembros por diferentes funciones, por diferentes órganos, por diferentes músculos, cartílagos, etcétera, etcétera. Pero mis amados, el sermón del día de hoy es un sermón no exclusivamente para esta iglesia local, sino para toda iglesia local que esté en los negocios del Padre, ocupada en honrar al Padre como a Él le place, ocupada de adorar a Dios como Él lo merece, ocupada de servirle como Él lo manda en su palabra. Así que, si bien este no es un sermón como para el individuo en particular, este es un sermón para la iglesia de la que tú, si has sido justificado, haces parte. Y en esa línea de pensamientos, hermanos, entonces vengamos al capítulo 4 de Esdras, Esdras capítulo número 4, y vamos a leer solamente 3 versículos que ya leímos, pero que nos servirán para entender el punto. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Vean, ahí hay 2 pueblos. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, es decir, escribieron acusaciones contra el pueblo de Dios. Estimados hermanos, ¿cómo se tituló el último sermón? Discernimiento en la separación bíblica. Ustedes son testigos, al menos la mayoría de ustedes, estimados hermanos, que esta es una doctrina muy importante. Es una doctrina de la que no a menudo tenemos la oportunidad de predicar, pero que a menudo, cuando es apropiado y prudente, recordamos, porque esta doctrina no atenta contra la unidad universal de la iglesia de Cristo,
sino más bien que protege a la iglesia de Cristo de unirse a otras congregaciones que están desobedeciendo a Cristo. Así que nosotros tenemos que tener discernimiento para separarnos, no porque seamos mejores, no porque tengamos un sentido de superioridad, no porque no amemos quizás a genuinos hermanos que hay en estas iglesias, sino porque eso es lo que nos ordena la palabra, y nos lo ordena por medio de mandamientos claros. En el Nuevo Testamento hay abundancia de ellos, y nos lo ordena por medio de principios, y nos lo ordena por medio de ejemplos. Así que ese fue el sermón de la semana pasada. Tenemos que tener discernimiento para saber con quién nos asociamos como iglesia y con quién no nos asociamos como iglesia. Tenemos que tener discernimiento para ver, para entender, para discernir, valga la redundancia, con quién nos unimos para la extensión del reino y con quién, de la misma manera como estos judíos contestaron, y con quién no nos conviene aunar esfuerzos para edificar obra para el Señor. Es una realidad y la vemos de principio a fin de la palabra. Pero mis hermanos, si ustedes me preguntan de nuevo, ¿por qué? Quizás, el pastor ha hecho un poquito de hincapié en eso. ¿Por qué hago hincapié en estos asuntos? Hermanos, hago hincapié porque hoy no es extraño que las iglesias se llamen evangélicas o cristianas. No es extraño, y que sean caracterizadas por pragmatismo, ecumenismo y utilitarismo. Es decir, pragmatismo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos referencia con ello? Pragmatismo es la idea que se cuela, es el valor mundano que se cuela en la iglesia y que permea los pensamientos de los oficiales de la iglesia y aún de los miembros, por medio de los cuales las personas dicen, bueno, si esto funciona, no importa si la palabra de Dios permite que lo hagamos, si esto funciona, entonces funciona para nosotros. Eso es pragmatismo. Si algo funciona, independiente si la palabra no lo condena o prohíbe explícitamente, si esto funciona, entonces esto hacemos. Utilitarismo es aquella aproximación a la filosofía en la cual, según el utilitarismo, lo más ético es lo que más utilidad trae para la mayoría de las personas. Entonces, dicen las iglesias, si hacemos esto y si eso trae utilidad para la mayoría de los hermanos, entonces eso es bueno, es legítimo. Y nosotros decimos, si la palabra del Señor no nos prescribe que hagamos esto, nosotros no lo hacemos. Nosotros no interpretamos, digámoslo así, el silencio de Dios como un permiso que nosotros tenemos para hacer eso. No, pero hermanos queridos, sin el ánimo de criticar, y Dios me es testigo, las iglesias se están caracterizando hoy en día por el utilitarismo, por el pragmatismo, por el ecumenismo. Usted sabe bien qué es el ecumenismo. El ecumenismo es la idea de que asociadas todas las denominaciones y todas las personas que proclaman la fe en Cristo, se puede alcanzar a más almas para Cristo y se puede avanzar en el reino de Cristo. Mis amados hermanos, y cuando nosotros encontramos iglesias caracterizadas o fundamentadas en estas cosas, nosotros no somos llamados a verlas con desprecio. Nosotros no somos llamados a vernos a nosotros con grandeza. Nosotros somos llamados, a interceder, a señalar el error, a señalarlo con amor, pero somos llamados a obedecer. ¿De qué manera? Separándonos, apartándonos un poco de estas personas. ¿Por qué? Yo quiero que piense en el testimonio que nosotros como iglesia local estuviésemos dando si nos unimos con personas que se llaman cristianas y no creen en la Trinidad. Suponga usted que yo mañana les doy la noticia, estimados hermanos, resulta de que como somos todos hermanos en Cristo, he hablado con el pastor de una iglesia unicitaria o unitaria, unos les llaman de una manera, otros de otra, y nos vamos a unir en un culto público para adorar al Señor. Pero ¿cómo nosotros como iglesia cristiana
reformada, ortodoxa, no los mejores, no los más santos, no, pero como nosotros como una iglesia bíblica vamos a tener comunión cuando ellos ni siquiera conocen a Dios. Pastor, es que usted está hablando palabras muy fuertes. Mi hermano, si usted no sabe que Dios es un Dios trino, ¿cuál es la enseñanza de la Escritura? Se puede deducir por razonamiento lógico que usted no conoce al Dios de la Escritura. Es que quizás usted no ha estado acostumbrado a escuchar cosas fuertes, pero la palabra del Señor es sí, no, verdad, mentira, frío, caliente. Si conmigo no es, contra mí es. Y dije Cristo, y si conmigo no recoge, entonces está desparramando. Estimados hermanos, tenemos que tener discernimiento en todas estas cuestiones. Y cuando nosotros venimos a nuestro texto, ¿qué encontramos? Lo mismo que dijimos la semana pasada. Venimos y encontramos a personas que dicen, yo voy a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo, como ustedes, adoro a Jehová. Y yo, como ustedes, ofrezco sacrificios a Jehová. Y cuando nosotros, sin creernos más y sin creernos superiores, obedeciendo a Dios, decimos, mira, no nos conviene que edifiquemos casa con vosotros. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos separamos del error y de quienes lo promueven o lo practican, cuando nosotros tomamos distancia de aquellos que persisten en contradecir algo que Dios ha dicho en la palabra, nosotros vamos a estar sujetos a ataque. Digo, la iglesia, no el pastor, la iglesia va a estar sujeta a ataques. Y aquí, hermanos, es donde debemos tener un sentido mayor de pertenencia al cuerpo, si es que somos del cuerpo. Porque cuando atacan al pastor o cuando atacan las doctrinas que nosotros hemos abrazado por la gracia del Señor, últimamente, hermanos, debemos ser conscientes de que están atacando es la palabra de Cristo, y al atacar el cuerpo de Cristo, es decir, todos nosotros como iglesia están atacando. ¿O acaso se podrá decir que están atacando el cuerpo de Cristo y no están atacando a la cabeza del cuerpo que es Cristo? Entonces debemos ser muy cuidadosos, hermanos, y más bien debemos tener misericordia con aquellos que nos calumnian, con aquellos que mienten de nuestras doctrinas, con aquellos que caricaturizan nuestras doctrinas y nuestra santidad, con aquellos que se burlan de cómo guardamos el día del Señor, con aquellos que nos llaman legalistas porque honramos la ley de Dios, con aquellos que vituperan el nombre de esta iglesia simplemente porque queremos ser bíblicos y queremos servir como Dios ordena. No tengamos rabia contra ellos, hermanos. Tengamos misericordia de ellos, sabiendo que atacándonos a nosotros, están atacando a Cristo, hermanos. Son palabras fuertes y grandes, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Sucede que, aquí entramos en materia, cuando nosotros como iglesia nos dedicamos a los negocios del Padre. ¿Qué son los negocios del Padre? Los negocios del Padre son todas aquellas órdenes que Dios, órdenes por medio de principios, de ejemplos, de estatutos, normas y leyes, todo lo que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado para que nosotros las practiquemos y practicándola le honremos. Los negocios del Padre son todos aquellos asuntos consignados en la bendita palabra que producen avance al reino del cielo. Estamos en los negocios del Padre. Alguno de ustedes tiene un negocio, por ejemplo, el negocio de vender huevos de gallina, el negocio de vender ropa, por ejemplo, el negocio de vender mazamorra, qué sé yo. Esos negocios significan, o sea, todas las cosas que usted tiene que comprar, los elementos, que usted los tiene que preparar, que distribuir, que vender, que volver a comprar, etcétera, etcétera. Bueno, el negocio de nosotros es obedecer la revelación de Dios para honrar el nombre de nuestro Dios. Cuando una iglesia está en el negocio de obedecer a Dios, de adorarlo como Él establece, de servirle como a Él le agrada, entonces abundan los enemigos. Pero tú no sabes mucho de nuestros enemigos, ¿cierto? Tú no sabes quiénes se burlan del pastor por el internet. Y con esto no te estoy mandando a que vayas quienes se burlan del pastor César García. Ustedes no saben quiénes se burlan del pastor. Ustedes no saben quiénes vituperan el nombre del Señor
burlándose de nuestras doctrinas. Ustedes no saben cómo nos llaman los pastores de esta ciudad. Ustedes no saben esas cosas, ¿cierto que no? No lo saben, quizás no porque no sean parte del cuerpo, sino porque no han desarrollado un sentido de pertenencia al cuerpo donde el Señor los ha bendecido. Hay veces somos ajenos a lo que le sucede a otros porque no tenemos empatía por los demás, no nos interesa el bienestar de los demás, y muchas veces algunos cristianos tienen una actitud utilitaria. ¿Qué es eso de actitud utilitaria? Significa que algunos cristianos ven la iglesia como esa parte, digámoslo así, donde ellos pueden sacar el mayor provecho, donde ellos pueden ser bendecidos, donde ellos se sienten bien, donde ellos sienten que la palabra del Señor los redarguye, les enseña, les exhorta, les anima, pero no ven la iglesia como parte de ese cuerpo y por tanto no sienten el dolor que nosotros sentimos cuando nosotros somos atacados. Y es necesario, mis amados hermanos, apenas es lógico y consecuente que si tú eres de verdad redimido por Cristo, que tú te unas a los hermanos que ya están unidos, porque tu deber no solamente es ser bendecido, sino que tu deber y tu llamado como parte del cuerpo de Cristo es también a sufrir las mismas penalidades que otros hermanos están sufriendo, porque están al frente de la batalla y tú aún no te has dado cuenta. Hermanos, entonces, ¿qué sucede? Que cuando este pueblo le dijo al pueblo de la tierra, le dijo, mira, no nos conviene, Dios no nos va a bendecir si edificamos casa con ustedes. Cuando este pueblo fue obediente, de inmediato vino la retaliación del pueblo del mundo. Y el pueblo del mundo, que unos minutos antes estaba diciendo, pero nosotros vamos a edificar, pero nosotros queremos servir, pero nosotros buscamos a vuestro Dios, pero nosotros ofrecemos sacrificios a vuestro Dios. Ese mismo pueblo, versículos después, minutos quizás después, está diciendo, y el pueblo de la tierra intimidó. Los que antes se presentaban como hermanos, sí, somos hermanos, tenemos el mismo Dios, ven el punto. Ahora los intimidaban. En el argot chipcha que nosotros usamos, a eso se le llama pelar el cobre. Se mostraron como oro, se mostraron como verdaderos hermanos en la fe de los judíos y últimamente les pudo la maldad que había dentro. Entonces, cuando una iglesia, mis amados hermanos, es fiel y quiere servir a Cristo de manera obediente, de inmediato los adversarios harán presencia y se opondrán a nosotros. A nosotros es a los que estamos unidos en Cristo, a los que nos duele la iglesia, a los que sentimos dolor cuando nos vituperan, a los que sentimos tristeza cuando nos calumnian, a esos, a los que estamos unidos en Cristo. El que no está unido en Cristo a la iglesia no siente nada, le da lo mismo si hablan del pastor y poco le da si dicen esta iglesia es una iglesia de falsa doctrina. Claro, si no es parte del cuerpo, ¿qué dolor va a sentir? Pero nosotros, mis hermanos, los que entre ustedes en verdad hayan sido justificados, nosotros tenemos no solamente la capacidad de sentir esos ataques, sino también tenemos la sensibilidad de nuestros corazones para entristecernos también, hermanos. ¿Cómo no hemos de entristecernos cuando lo único que nosotros queremos es honrar al Señor? ¿Qué de malo? Yo quiero que me respondas, ¿qué de malo hizo este pueblo? ¿Qué de malo hizo este pueblo para que en el versículo 4 veamos que fueron intimidados? ¿Qué de malo hizo este pueblo para que en la segunda parte del versículo 4 fueron atemorizados? ¿Qué fue lo que hizo este pueblo para que en el versículo 5 leamos que estas personas sobornaron a otros en contra del pueblo de Dios? ¿Qué de malo hizo este pueblo para que fueran calumniados y de ellos se dijera mentira? ¿Qué de malo? Dígame. Nada. Lo único que hizo este pueblo fue obedecer a Dios y decir, nosotros vamos a servirle a Dios como Él nos ordenó que le sirviéramos. Eso fue lo que hizo. Y eso desencadenó el infierno entero. Y eso desató toda la oposición que veremos a continuación. Por eso les digo,
Cuando una iglesia está en el negocio de la fidelidad a la palabra, cuando una iglesia lo único que quiere es honrar a Cristo, es exaltar su nombre, proclamar el evangelio, ganar almas para el avance de la causa del Señor, entonces la oposición será notable. Y ese es el título de nuestro sermón en el día de hoy. Sencillamente, la oposición al avance del reino de Cristo. Estimado hermano, ¿quiénes eran aquellos que se opusieron al avance de la causa de Dios? El texto nos dice que quienes se opusieron a la santa tarea de servirle al Señor fueron aquellos a quienes la Escritura llama el pueblo de la tierra, es decir, los samaritanos. Es muy interesante notar, como les dije, que este pueblo, los samaritanos, el pueblo de la tierra, se ha presentado en la Escritura en claro contraste con el pueblo de Dios, con el pueblo de Benjamín y de Judá que estaban en Jerusalén. Pero mis amados, hay algo más interesante que nosotros somos llamados a notar, y es el hecho de que no solamente debemos tener discernimiento, así como cuando una persona dice, yo soy hermano en Cristo. Bueno, hay gozo en nuestros corazones, pero nosotros bíblicamente, ¿cómo procedemos? La Escritura nos dice, por sus frutos le conoceréis. No tanto por lo que diga la boca puede decir una cantidad de maravillas tremenda. Es que el corazón del hombre es tan perverso que hasta nuestro mismísimo Señor Jesucristo se maravilla de la hipocresía de aquellos que con corazones corruptos pueden hablar maravillas de Dios. Y el Señor les dice, hipócritas, vosotros de labios me adoráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Lo mismo nosotros. Nosotros nos gozamos cuando alguien profesa la fe. ¿Quién no se va a gozar? Yo estoy gozoso porque creo que el Señor está obrando en un familiar a quien amo profundamente. Pero yo primero, antes de llamar a esa persona hermano o hermana, yo primero veo la obra del Señor. Yo primero miro los frutos de arrepentimiento. Yo tengo que ver frutos de arrepentimiento. Nosotros somos llamados a discernir. Discernir es juzgar lo malo entre lo bueno y a juzgar lo bueno de lo mejor entre lo bueno. Ustedes están juzgando en este momento. Ustedes no están como grabadoras simplemente grabando cualquier sarta de palabras que yo diga. Ustedes están juzgando. Ustedes están comparando lo que yo estoy diciendo, si las aplicaciones, si los razonamientos, si los argumentos son válidos conforme la Escritura. Ustedes están juzgando. Ustedes me están juzgando en este momento. Y eso es bueno, porque venimos del trasfondo donde ustedes no podían ni juzgar, ni pensar. Todo se lo tenían que tragar entero, porque era el ungido de Jehová quien les hablaba. No, mis hermanos, no en una iglesia bíblica. Entonces somos llamados a tener discernimiento. Por sus frutos lo conocemos. Nosotros también debemos conocer a las iglesias por sus frutos. ¿Dónde están los frutos de obediencia al Señor? ¿Dónde están los frutos de obediencia a la adoración al Señor? ¿Dónde están los frutos de discernimiento de la Escritura? ¿Por qué esta iglesia está tomando principios de la ley ceremonial que quedó abolida en Cristo y están usando esos principios para pedirle plata a las personas del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Tenemos que discernir, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a unir o aunar esfuerzos con una iglesia que profiere profecías de las cuales no se cumple ni una? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que tener discernimiento, mis hermanos. Entonces, de la misma manera en que hubo sabiduría del pueblo, de la misma manera como este pueblo de Dios tuvo temor del Señor y dijo, Dios nos ha mandado a edificar casa para Él por medio del Rey, y lo haremos solos, porque solamente a nosotros Dios nos confió eso. De esa misma manera, así también nosotros debemos tener sabiduría para tener cuidado y no trabajar con aquellos que simplemente digan, yo soy cristiano y yo soy el pastor de una iglesia cristiana. No, debemos examinar, no estar paranoicos,
pero debemos examinar con detenimiento estos asuntos, hermanos. Cuando examinamos este pasaje, encontramos sabiduría en la decisión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios dijo: no nos conviene edificar casa con vosotros. Hermanos, ¿se imaginan ustedes si este pueblo hubiese pensado de una manera pragmática? Falta construir todo el muro, nos falta construir todo el templo, apenas llevamos construidos unas cositas y los pilares o fundamentos. Bueno, si estos nos ayudan, pues terminaremos la obra más rápido, y más rápido podremos adorar a Jehová, y más rápido podemos ofrecer sacrificios en pleno al Dios vivo. Eso es pensar de una manera pragmática. Este pueblo no hizo así. Este pueblo dijo: no nos conviene edificar casa con vosotros. Y cuando este pueblo de nuevo quiso honrar al Señor, lo único que encontraron fue intimidación, amedrentamiento, deseo de hacerles el mal y calumnia, pues dice la palabra, escribieron acusaciones en contra de ellos. Hagámonos la pregunta: ¿quién es nuestro principal enemigo? ¿Es aquel que nos calumnia en las redes sociales? ¿Es aquel que se burla de nosotros cuando se reúnen 2 o 3 o más pastores a hablar de el panorama evangélico en la ciudad de Pereira y nos catalogan como una secta? ¿Esos son nuestros peores enemigos? No. La oposición en primera instancia viene del opositor mayor, viene del enemigo de nuestras almas, viene del que aborrece a nuestro Dios y Señor, viene de aquel que quiso ultrajar su nombre, viene de aquel que quiso usurpar su trono, viene de Satanás, hermanos. Y nosotros, aún como reformados, no podemos perder de vista que Satanás es el enemigo de nuestras iglesias, hermanos. Sí, tenemos enemigos aquí, tenemos enemigos en el vecindario, tenemos enemigos en la ciudad, tenemos enemigos en otras ciudades, tenemos enemigos en otros continentes, incluso personas que se llaman cristianas, pero nuestro principal enemigo es Satanás, hermanos. Satanás es el enemigo de nuestras almas redimidas. Satanás es el maquinador y el artífice de todos los males en contra de la iglesia. No solamente de los males que vemos ahora, sino de todos los males, errores y falsas doctrinas que se han metido a la iglesia. ¿Usted cree? Por ejemplo, hablemos de una falsa doctrina, de un falso procedimiento que es llamado el triaje doctrinal. ¿Ustedes saben qué es el triaje doctrinal? ¿No? Triaje es una palabra utilizada en la medicina. Triaje es lo que le hacen a usted cuando usted entra a emergencias, un triaje médico. Y el triaje simplemente tiene como propósito discernir cuál es la atención que le deben dar a usted. Por ejemplo, si usted está con la presión alta o muy baja, y si usted presenta unos síntomas, entonces usted está en la categoría 1, necesita acción inmediata. Si usted tiene un coma diabético, está en la categoría 1, necesita acción inmediata. Eso es triaje. Si usted, por ejemplo, se siente indispuesto y se está cayendo, bueno, no se está muriendo, piensan ellos en su triaje, y ellos están en la categoría 2. Pero si usted se siente indispuesto y no hay peligro y sus síntomas vitales están bien, entonces usted pasa a la categoría 3, es decir, a aquellos que les toca pedir cita con el médico porque en realidad no corre ningún problema. Eso es triaje. El triaje doctrinal es aquella manera o aquella filosofía que dice: en la Escritura hay doctrinas importantes, hay doctrinas no tan importantes y hay doctrinas que son terciarias. Las doctrinas importantes, si no estamos de acuerdo con otras iglesias, entonces, bueno, nos debemos distanciar. No, pero las doctrinas secundarias no debemos distanciarnos, y en las terciarias, pues menos. La pregunta es, ¿esto viene de Dios? Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. Vemos en la Escritura
a nuestro Señor Jesucristo o al apóstol Pablo haciendo diferencia en las importancias de la doctrina? Vemos al Señor Jesucristo enseñándonos, bueno, pilas pues, con la doctrina de la justificación, con eso ustedes deben ser muy pilosos, pero bueno, ¿cómo ustedes adoren al Señor? Pues eso ustedes lo deciden. ¿Lo vemos? Vemos a Pablo diciéndole a los hermanos de la iglesia en Galacia, de la provincia de Galacia, bueno, ustedes pueden adorar al Señor como quieran, o cuando vengan los judaizantes, pues hombre, como son medio hermanos en la fe, pues miren a ver cómo los tratan. No, mis amados hermanos, la doctrina es un cuerpo y todas las doctrinas que forman ese cuerpo, valga la redundancia, son importantes. Y no podemos, ni usted, ni yo como pastor, ni ningún otro pastor en la faz de este mundo puede ahora venir a enseñarnos que si algunas doctrinas, aquellas que son importantes, si con esas estamos de acuerdo, entonces no importan las demás. No. Espero que me entiendan el punto, mis hermanos. Y cuando vemos, ¿quién es el autor de ese famoso triaje doctrinal? Alguien me podría decir, es el famoso pastor del seminario como para no alborotar de manera innecesaria ánimos, ni en este momento, ni a los hermanos que ven este sermón. No, equivocados. El autor de este famoso triaje doctrinal no es el pastor del seminario El autor de este triaje doctrinal es Satanás, mis hermanos. Y se los digo de manera dogmática, y espero que ustedes vean el punto. El autor es Satanás porque Satanás es quien desde el principio ha tergiversado, ha torcido y ha desmentido la bendita palabra del Señor. Hermanos, es que nos han enseñado a cultivar una paz y una unidad sobre el altar del amor, y algunas personas ven el amor como un ídolo. Hermanos, la verdadera unidad de nosotros como iglesia se fundamenta en la verdad revelada de Dios. Nunca se nos olvide, hermanos. Y cuando alguien viene y dinamita las bases y los fundamentos de esa verdad, últimamente está dinamitando el cuerpo de Cristo y está atentando contra la integridad de la iglesia de Cristo. Esto no son palabras menores, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes de la oposición a la que estamos sujetos a diario por parte de los aborrecedores de la verdad del Señor. Así que tenemos que mirar a Satanás, hermanos, porque entre sus intereses, quizás el más grande, es el de frenar el reino de los cielos, el avance del reino de los cielos. Y para tal cosa se ha valido de mentiras, de engaños y de tergiversaciones de la palabra. Y eso nosotros bien lo sabemos. Pero es muy importante resaltar, hermanos, que si bien Satanás es nuestro primer enemigo, Satanás tiene límites que Dios le ha impuesto. Es decir, Satanás solamente puede hacer aquello que está dentro del límite establecido por el decreto eterno de Dios. Satanás no es omnipresente, ni es omnisciente, ni tiene todo el poder. Como criatura, Satanás solamente tiene la potestad que Dios le otorgue a él para que se oponga a nosotros. Y es que nosotros, hermanos, en última instancia, nuestra fidelidad está siendo probada a diario por nuestro buen Dios. Claro, vemos a Satanás, vemos sus maquinaciones, vemos sus engaños, vemos sus calumnias, pero últimamente, hermanos, recordemos, Padre, danos fuerza, Señor, para oponernos a esa oposición. Danos fuerzas para persistir, danos fuerzas para continuar en el avance de tu causa, Señor, porque te queremos honrar. Hermanos queridos, ¿acaso como iglesia no somos llamados a honrarle? Claro que sí. Y tú como iglesia tienes el llamado de honrarle. Así que cualquier daño que le hagan a tu iglesia local es un daño que te están haciendo a ti. Y si tú no sientes el daño que te están haciendo, es porque tú no has estado unido a la iglesia local. Y eso es obra de Cristo. Hermanos, Satanás tratará por cualquier medio posible de introducir la mundanalidad
en medio de nosotros, de introducir prácticas extrañas, expurias en medio de nosotros. Satanás tratará de una manera muy, muy cautelosa, porque si Satanás viene aquí por medio de alguien que dicen, bueno, vamos a colocar una batería en la esquina, nosotros decimos, no, eso no va a pasar. Pero así no obra, porque él es sigiloso, porque él es malicioso, porque él es cauto. Él se presenta delante de nosotros de una manera, oye, ¿por qué no hacen eso? Eso es mejor para los hermanos. ¿O por qué no hacen aquello otro? Esto va a ser mejor para la iglesia. Y nosotros que decimos, no, Satanás, no vamos a hacer eso, porque escrito está. De la misma manera, hermanos, como este pueblo levantó casa para el Señor como estaba escrito, y de la misma manera como ellos alababan a Dios como estaba escrito. Ustedes se acuerdan de ese sermón, ¿cierto? De esa misma manera nosotros, hermanos, debemos responder ante todo ataque. No, escrito está esto o aquello. Así que he aquí a Satanás, hermanos, y no aquí en el sentido de aquí, sino he aquí al enemigo de la iglesia, al aborrecedor de nuestro Rey, al calumniador de nuestro Señor, aquel que susurra a los oídos de los redimidos por la sangre del Cordero y les dice, no, tú no eres parte del cuerpo de Dios. Sí, hermanos, en ocasiones pecamos, en ocasiones trastabillamos, en ocasiones nos equivocamos, pero nuestro buen Señor está allí para levantarnos y para perdonarnos y para fortalecernos y para unirnos, hermanos, porque en ocasiones parece que nos estamos resquebrajando y apartando de ese árbol, pero allí está el Señor. Pero hermanos, si el Señor ha hecho la obra, vamos a dar frutos, y los frutos serán evidentes, y serán evidentes en tu hogar, y serán evidentes en la iglesia, y serán evidentes en tu lugar de trabajo. Claro que sí. Entonces, mis amados hermanos, ahí tenemos a Satanás. Pero, queridos hermanos, Satanás no trabaja solo, porque no es omnipresente y porque no puede estar en todas las ciudades donde hay iglesias locales fieles a la vez. Satanás no trabaja solo. En el ámbito espiritual, Satanás se apoya o se vale de aquellas huestes y de aquellos espíritus caídos y condenados, de aquellos que lo acompañaron en la rebelión que él tuvo contra el Señor, de aquellos que junto con Satanás quisieron usurpar el trono de Dios. Entonces, en el ámbito espiritual, la iglesia sufre oposición, no solamente de Satanás, sino también de Satanás y de sus huestes demoníacas. Sí, el hecho de que seamos reformados no nos impide hablar de demonios y de estas cuestiones. Pero en el ámbito terrenal, en el ámbito material, en el aquí y en el ahora, en el mundo que vemos, que percibimos y que comprendemos, Satanás también se vale de personas. Ahora, piensen esto. Si hemos dicho que una persona o es hijo de Dios o no es hijo de Dios, hemos dicho eso, ¿cierto? Si una persona es o hijo de Dios o no es hijo de Dios, si una persona ha sido justificada por medio de la fe en Cristo, y si esa persona no ha ejercido la fe en Cristo, entonces no ha sido justificada. Si una persona es justa y redimida o no lo es, sigue entonces que dependiendo del estado de justicia de esa persona, también el Señor de esa persona. Me explico. Si la persona ha sido justificada, el Señor Rey de esa persona es el Señor Jesucristo. Esto no implica que el Señor Jesucristo no sea Rey, Dios y Señor aún sobre los impíos, claro, y que no gobierne sobre ellos. Claro que gobierna sobre ellos, porque no estamos hablando de un dualismo en el que hay un Dios omnipotente y en el que hay un Satanás omnipotente, no. Pero estamos hablando en el sentido espiritual de la palabra. Entonces, cuando usted tiene a una persona justificada por la fe en Cristo, usted lo que está diciendo es que esa persona ha reconocido con su corazón que Jesucristo es Dios, Señor, Salvador y Rey. Usted lo que está diciendo es, esa persona, ese hermano tiene a Cristo como Rey y Señor de su vida. Eso es lo que estamos diciendo. Por tanto, y noten el razonamiento,
Una persona que no haya venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, una persona que no haya creído en Cristo, es una persona que no se ha sujetado al señorío de Cristo. Es una persona que está siendo para sí mismo rey y señor. Es una persona que está viviendo como él quiere y no conforme a la ley de Cristo. ¿A dónde los quiero llevar con esto? A lo que decíamos hace un instante. Satanás obra por medio de personas. Ahora viene la pregunta, ¿por medio de quién? De aquellos en quienes Cristo está sentado en el asiento de sus afectos y sobre quienes Cristo gobierna con amor y con poder, o sobre los corazones de aquellos donde no está Cristo gobernando como Dios y Señor. Claro, sobre ellos. Y aquí es donde vemos, amados hermanos, que si bien los cristianos no podemos ser poseídos por Satanás y movidos por él, sí, en algunas oportunidades, cuando descuidamos los medios de gracia, somos influenciados por él. Los que no son cristianos son dominados por él, pero aún los que somos, podemos ser influenciados por él. Entonces, volvamos al razonamiento. La oposición para con la iglesia la vemos claramente en Satanás y en sus huestes desde la perspectiva espiritual, pero desde la perspectiva material la vemos en aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, en los impíos, como dice la Escritura. Y eso nos lleva al segundo punto. Tenemos oposición de Satanás, pero tenemos oposición de los de afuera, de los de afuera. ¿Qué es esto de afuera y adentro? ¿Qué es esto de afuera y adentro? Son adverbios de lugar que usa el apóstol Pablo para indicar quiénes están adentro de la iglesia y quiénes pertenecen al mundo o están afuera de la iglesia. ¿Entendieron ese punto? Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, es decir, anden sabiamente para con las personas del mundo que los están observando. Primera de Tesalonicenses 4:12, que dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Hermanos, si es que es de mucha importancia que nosotros guardemos nuestro testimonio, no solamente con los de adentro, sino con los de afuera. Entonces, la oposición viene por los de afuera, por los que no son parte de la iglesia. La oposición viene por aquellos que se han rehusado a rendir sus vidas al señorío de Cristo. La oposición para la iglesia viene por medio de aquellos que desprecian a Cristo, de aquellos que no se sujetan a Cristo. Y sin querer, hermanos, politizar este sermón, porque no creo que un pastor sea llamado a hablar de política en el púlpito, creo que sí es muy importante hablar de las políticas creadas que emanan de aquellos corazones en quienes Cristo no reina. Y es que, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos las leyes a favor del aborto, las leyes a favor de la eutanasia, las leyes a favor del homosexualismo, las leyes que destruyen el propósito del Señor para con el matrimonio, las leyes que minan la potestad, la libertad que tienen los padres de corregir a sus hijos, leyes que prohíben la proclamación del evangelio, leyes que prohíben la existencia de iglesias cristianas, usted se pregunta, ¿de dónde vienen esas leyes? Sencillo, mis hermanos, esas leyes manan de corazones en quienes Cristo no reina. Esas leyes manan de los que están afuera de la iglesia. Por eso encontramos en estas leyes no solamente oposición a Cristo, no solamente oposición a la palabra, sino oposición a la iglesia de Cristo. Hermanos, el hecho de que nosotros no vivamos en carne propia esa oposición directa como iglesia no significa de que no la haya. Solamente basta que compres un pasaje para la China y busques una iglesia cristiana reformada. Sí las hay, pero las hay escondidas. Prohibido. Algunas iglesias
que solamente pueden predicar lo que el gobierno les da permiso de predicar, existen. Pero allí hay una clara oposición para con la iglesia del Señor. Y quiero que vean el punto, hermanos, de que estas leyes, viniendo de corazones gobernados por Satanás, Satanás odiando a Cristo y odiando a la iglesia, no es de maravillarnos que esas leyes sean una muestra de la oposición satánica para con nosotros, la iglesia. Hermanos, ¿cómo es posible de que el gobierno se entrometa en la manera como adoramos? ¿Cómo es posible de que existan leyes en ciertos países que pueden clausurar iglesias locales si ellos se paran para cantar? ¿Cómo es posible eso? Son leyes creadas por personas del mundo para satisfacción del mundo en detrimento de la estabilidad de la iglesia de Cristo. Estas no son cosas menores, son cuestiones mayores, hermanos. Y hermanos, no sé si a ti o a mí nos va a tocar vivir tales cuestiones, pero recuerden cuando estudiamos escatología, en el final de los tiempos, la manifestación de la maldad será tanta, que muchos en realidad apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque la oposición al reino será increíble y muchos simplemente no podrán sino decir, bueno, yo nunca creí en Cristo, yo mejor me quiero salvar o quiero tener vida. Hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Así que, de estas leyes, hermanos, las implicaciones son muchas. Cuando una ley, estimado hermano, quiero que usted entienda, cuando una ley promulgada compite de alguna manera con la ley del Señor, cuando una ley promulgada desvirtúa la ley del Señor, cuando una ley promulgada por los gobiernos desvirtúa la palabra del Señor, contradice la palabra del Señor, nos roba las libertades que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, ahí vemos la oposición de Satanás por medio de personas, de seres humanos reales, hermanos. Personas dominadas por Satanás, hijos de las tinieblas, hijos del padre de mentira. Estas cuestiones son serias, hermanos. Y por eso yo te advertí al comienzo de este sermón, amado, si tú eres parte de la iglesia, yo no te estoy rogando, no te estoy diciendo ten lástima de nosotros como iglesia. No, te estoy diciendo, si tú eres en verdad parte de la iglesia, te dueles con el daño que Satanás le cause a la iglesia. Estás pendiente de que tu iglesia se mantenga pura, porque tú sabes que ese es el llamado para con ella. Te dueles cuando hay un ataque con un hermano. Te dueles cuando alguien desvirtúa el nombre del pastor. Te dueles cuando alguien ataca el buen nombre de la iglesia. Esas cosas le duelen a aquellos que somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué le sucedió a este pueblo, mis amados? Le sucedió precisamente eso. Este pueblo era creyente, o al menos este es el tipo de iglesia. Este no es que fuera la iglesia del Señor, sino que este es el tipo. Es decir, aquí cuando el pueblo del Señor, o cuando la Escritura hace referencia al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, este es el tipo. Israel es el tipo de iglesia. No es el equivalente a la iglesia, como ya lo hemos explicado. Pero mis amados hermanos, ¿qué sucedió? Que este pueblo sufrió. Que este pueblo, ¿qué dice final del capítulo 4? Dice, entonces cesó la obra, bueno, el versículo anterior, y les hicieron cesar con poder y violencia. Con violencia. Usaron la fuerza para que cesaran de trabajar. La iglesia del Señor sufre, mis amados hermanos, y en muchas oportunidades somos indolentes. En muchas oportunidades no sentimos el dolor que sienten los hermanos de la iglesia. Yo los llamo con todo mi corazón, mis hermanos queridos. Yo los llamo a detenerse y a tomar un poco de más conciencia
por lo que sucede en la iglesia. Yo los llamo, hermanos, a desarrollar, y esto, por la gracia del Señor, un sentido más profundo de dependencia del Señor y un sentido más profundo de pertenencia para con el cuerpo que es la iglesia. En esta mañana yo quiero, si usted me lo permite, utilizar la aplicación de este sermón, que es la oposición que sufrieron estos a quienes la Escritura denomina el pueblo de Dios. Yo quiero llamarlos, mis hermanos, a que seamos cuidadosos. Sí, la Escritura es clara diciéndonos: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, no prevalecerán contra la iglesia. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y todo pasará, pero esta palabra se cumplirá, lo que quiere decir que en última instancia la iglesia emergerá de cualquier oposición, emergerá gozosa, triunfante, vencedora. Pero mientras la consumación de esa promesa se cumple, mis amados hermanos, tenemos que prepararnos para vivir con la realidad de que nosotros estamos sujetos a diario a ataques del enemigo de las almas, a ataques de aquellas personas sobre quienes él ejerce dominio. Ah, pastor, y ya los ataques terminan ahí, ¿cierto? No, mis amados. Quiero terminar este sermón, y espero que no en una nota negativa, pero quiero terminar este sermón diciendo: lamentablemente, la iglesia del Señor también sufre oposición por medio de quienes profesan la fe cristiana. Sí, hermanos, el ataque de los de adentro, la oposición de quienes dicen estar adentro, es lo más difícil de explicar y lo más laborioso de digerir para uno como pastor. Uno espera, claro, Dios ya lo advirtió, uno espera que la gente del mundo lo critique a uno, uno espera que la gente del mundo lo calumnie. Puede que eso no sea agradable, pero uno lo espera. Le sucedió al Señor, le sucedió a Pablo, le sucedió a Pedro. ¿Quién soy yo para que no me suceda? Uno espera eso, pero que alguien que dice ser cristiano esté siendo usado por Satanás para oponerse a que la iglesia sea edificada en la sana doctrina, pero que alguien que profese ser cristiano sea usado por Satanás para traer la mundanalidad y las conversaciones triviales en el seno de la iglesia. Eso es difícil, hermano, y es difícil. Piense en una persona que profesa la fe cristiana y descuida los medios de gracia, y tiene a su Dios televisor o a su Dios internet todo el día y a su Dios radio todo el día y toda la noche, y va al trabajo y de palabrotas con sus compañeros de trabajo, y sale a otros lugares y vive como en el mundo, y llega a la iglesia a comportarse como un santo, y cuando el pastor da la espalda comienza a hablar cuestiones vanas, innecesarias, mundanas, triviales. Esta persona se está oponiendo a la iglesia, mis amados hermanos, porque se está oponiendo a las virtudes que nosotros estamos cultivando como iglesia. Nosotros cultivamos la verdad, el amor, el respeto, las buenas conversaciones, porque las malas corrompen las buenas costumbres. Nosotros cultivamos la piedad, el servicio, el amor, y viene una persona que profesa la fe cristiana a desvirtuar todas las cosas que nosotros estamos cultivando. Es como si nosotros hubiésemos puesto tanto cuidado por cultivar un pequeño jardín o por cultivar unas hortalizas, y llega alguien que dice ser nuestro amigo y pisotea todo el jardín. ¡Qué dolor tan grande! Pero ¿por qué él, si dice que es mi amigo, por qué hizo eso? Así son algunos profesantes que se oponen a la iglesia, siembran mundanalidad en la iglesia, muchas veces dándose cuenta, otras veces de manera desapercibida. Hermanos,
No es que tengamos que ser paranoicos mirando qué hermano se comporta santamente y qué persona no se comporta de manera santa, no. Pero debemos cuidar nuestra iglesia. El cuidado de nuestra iglesia no solamente es obligación mía, hermanos, es obligación y está dentro de los intereses de cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de aquellos que está confiado que Cristo es su Señor y Salvador. ¿Cómo vamos a permitir que la mundanalidad entre a la iglesia? ¿Cómo vamos a permitir que las malas conversaciones corrompan nuestras buenas costumbres? Tenemos que tener cuidado, mis amados. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo y tú eres parte de la iglesia. Por tanto, tú también debes oponerte a toda entrada de la mundanalidad aquí a la iglesia. ¿Y de qué otra manera los profesantes de la fe cristiana arruinan la iglesia y se oponen a la iglesia? Bueno, sembrando o dispersando doctrinas contrarias a la iglesia. A ver, yo quiero ser claro en esto. Desde el primer día de la fundación de esta iglesia, se ha tratado y se ha tenido la disposición y el lema de sustentar bíblicamente todo lo que hablamos. Y los miembros son testigos, habiendo leído la Constitución, de que ninguna cosa se ha dejado de contestar conforme a la palabra del Señor. De aquí, desde este púlpito, hemos dicho que puede que existan personas que no estén de acuerdo con nosotros en una doctrina o en otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Les damos 2 patadas y les decimos no puedes volver aquí? Eso hacen otras iglesias. Pero eso sería una secta. Nosotros no podemos hacer eso. Yo no soy el Big Brother al mejor estilo inglés orwelliano de las novelas de los 80s, donde el Estado estaba encima de todos los pensamientos de todas las personas controlando las cosas. No, eso no es una iglesia. Pero mi amado, si hay una discrepancia en doctrina, si yo no se la resuelvo o si se la resuelvo y usted no la quiere creer, usted está en el pleno derecho, si el Espíritu no lo convence, de continuar creyendo esa cosa. Solo que le pido el favor, no disperse su falsa doctrina en medio de la iglesia. Eso sí no se le va a permitir. ¿Por qué? Porque eso es oposición a lo que cree la iglesia y a lo que la iglesia está feliz en creer y a lo que la iglesia está convencida que es la palabra del Señor. Así que como iglesia nosotros nos debemos oponer a esas maneras sutiles en las que otros profesantes vienen a decirnos: es que esto no es así, es que yo no creo en esto. No, usted está libre si cree o no cree, solo que no disperse sus cosas, que para nosotros es mentira, en la iglesia. Y es que, hermanos, tenemos pues ahora el internet. Es un problema que ahora tenemos los pastores que no tenían hace 20 o 30 años. Las personas se van al Google y miren lo que pasa. Esta persona, este es un pastor conocidísimo, famosísimo el pastor, y este pastor dice que el día del Señor debe ser relajado. El día del Señor es un gozo, el día del Señor para el restaurante y el picnic y la familia. No, el día del Señor es así. ¿Y quién conoce a nuestro pastor? Nadie. 80 personas, 75 personas en el día del Señor, y los detractores máximo 200 personas, y el pastor dice que el día del Señor debemos guardarlo así, así, así. Pero miren este pastor, mundialmente conocido, autor de grandes libros, conocidísimo, y él dice que el día del Señor no es así. Esas personas que profesan la fe cristiana sin discernimiento, luego vienen a la iglesia y dicen: oye, yo miré a ese pastor, y este pastor está diciendo otra cosa de lo que dice el pastor. Sin darse cuenta, están minando nuestras convicciones doctrinales, mis hermanos. A usted le puede parecer que usted tiene el derecho de hacer eso, pero usted está minando las convicciones doctrinales de la iglesia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de personas que no están de acuerdo con una doctrina buscan los maestros y las instituciones y los ministerios liberales que ya se han desviado de la verdad, para aprender de ellos lo que usted quiere escuchar, y luego viene a la iglesia y busca a los débiles en la fe o los rebeldes con los que usted va a estar de acuerdo. Así pasan las cosas. Y eso es oposición a la iglesia. ¿Cómo más los profesantes de la fe cristiana se oponen a la iglesia? Por medio de un mal testimonio.
Mis amados hermanos, cuando el cristiano descuida su testimonio y los de afuera, los del mundo, lo ven actuando como ellos, ¿qué es lo que el mundo dice? Bueno, ¿para qué me voy a ir a una iglesia? Ahí está el punto. Yo vivo mi religión como yo quiera. Yo tengo mi relación con Dios. No necesito ir a una iglesia. Claro, te ven actuando a ti de manera mundana y la pregunta es, ¿pero y dónde está Dios? ¿Qué cambio Dios ha hecho en esa persona? ¿Qué obra ha hecho Dios en este hermano? Y lo que sucede, mis hermanos, es que si bien cada persona es responsable de rechazar a Cristo, lo que usted debe tener en cuenta es que nosotros los creyentes no podemos ser piedras de tropiezo para los impíos. Nosotros tenemos que testificarle a los impíos de que Cristo es quien nos gobierna, mis hermanos. Así que el mal testimonio que tú das últimamente está siendo causa de entorpecimiento para el avance de la iglesia. Vamos evangelizando por el barrio y alguien del barrio te conoce y conoce lo mundano que tú eres en el trabajo y conoce las vulgaridades que tú dices en el trabajo o conoce que eres mala paga o conoce esto y lo otro. ¿Qué va a pasar? La iglesia va a sufrir. ¿Por qué? Porque esa persona le dice al otro, oiga, y esa mala paga y esa, vea la iglesia donde está. Así debe ser el pastor y así deben ser todos. Por tu culpa, por tu pecado, por tu mal testimonio, la iglesia a la que perteneces y en la que Dios te ha bendecido se ve afectada. Eso es oposición al avance del reino de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar y hablarle del Señor perdonador y hablarle de cómo viven los cristianos y hablarle del poder de Dios, esa persona nos mira con una actitud paternalista y condescendiente y nos dice, bueno, sí, gracias. Esas son las consecuencias de un mal testimonio. Ellos serán culpables y son los culpables y los responsables de su propia desgracia, pero recuerda, nosotros fuimos piedra de tropiezo al no darles buen testimonio. Así que, hermanos, terminemos este sermón abriendo mi corazón, instándolos a todos y a cada uno de ustedes, los que estén convencidos de la obra de Dios en sus corazones, aquellos que tengan la plena certeza y la absoluta convicción de que Dios sí ha obrado en ustedes. Yo los exhorto, hermanos, los exhorto a abandonar toda apatía, toda indiferencia. Y si usted es parte del grupo de los redimidos por la sangre del Cordero, es parte de la iglesia. Y si es parte de la iglesia, es parte del reino del Señor. Y si es parte del reino del Señor, hay varios llamados. El primero, sirva con los hermanos en el avance del reino. Y en el segundo, sirva con los hermanos en la oposición, o más bien, en la respuesta apropiada a la oposición de Satanás, de sus secuaces, de sus hijos y aún en la oposición que vemos en algunos profesantes, en la influencia que Satanás tiene sobre ellos. Hermanos, cuidemos la iglesia, tengamos cuidado con la iglesia. No somos la iglesia perfecta, ni la mejor iglesia, ni la iglesia más esto, y no lo queremos ser. Solamente queremos ser una iglesia obediente, queremos honrar al Señor, queremos servirle, honrarle, adorarle, como Él lo merece y como solo Él es digno. Y si estamos en ese negocio, entonces, hermanos, preparémonos, porque habrá oposición hasta el día que Cristo regrese por nosotros. Hermanos, seamos conscientes cuando un hermano de la iglesia es lastimado, cuando el pastor es calumniado, cuando el nombre de la iglesia es vituperado, cuando el calificativo que se le da a la iglesia no es el apropiado. Están atacándote a ti, están atacando a tu Señor, están atacando la ley del reino, están atacando nuestra norma de vida. Hermanos, ¿es pues desmesurado que yo te pida, prepárate para defender la iglesia? ¿Es pues desmesurado que yo te pida, prepárate para defender la verdad, lo que es justo y lo que es correcto? No solamente es proporcionado, sino que es un deber tuyo, si es que Dios te ha injertado en su cuerpo. Vengamos pues delante del Señor y pidámosle que aumente en nosotros ese sentido de pertenencia,
que aumente en nosotros esa sensibilidad de hacer parte del cuerpo de Cristo, que aumente en nosotros nuestro interés por asegurarnos del bienestar de la iglesia, que aumente en nosotros la conciencia de traer la paz cuando estemos con los hermanos, de traer a nuestras mentes ese recuerdo de que debemos edificarlos, de que debemos protegerlos. Y si a eso nos ocupamos, entonces cuando veamos al enemigo venir por las puertas, o cuando veamos que un hermano está siendo influenciado por una doctrina extraña, entonces nosotros podremos aunar esfuerzos y cerrar filas y proteger a la iglesia de la entrada de la mundanalidad. Hermanos, ¿los llamo a algo que no está en la Escritura? ¿Les pido algo que Dios no les estuviera pidiendo? ¿Les estoy pidiendo que hagan algo que va más allá de sus deberes como cristiano? No, les estoy pidiendo, en virtud de su cristianismo, estén preparados no solamente para trabajar en el avance del reino, sino para proteger la iglesia en la que Dios te ha bendecido de la oposición de Satanás y de sus huestes y de aquellos a quien Él controla. Quiera el Señor bendecirnos, pues, y continuar protegiendo nuestra